Muy buenas tardes para todos. Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que estamos en nuestro segundo curso del aprendizaje de las matemáticas y vamos a iniciar nuestra semana número 2. Antes de darle inicio, quería comunicarles que de la universidad nos pidieron el favor que les informáramos a ustedes que este fin de semana van a realizar algunas reuniones de ayuda para aquellos que tienen todavía dificultades en entrar a este segundo curso. Ya hemos visto que realmente las dificultades que se han presentado han sido por errores de las escrituras en el usuario que tienen del correo institucional o en Coursera, entonces les van a colaborar en el caso de la universidad con ese trabajo, entonces para que estén pendientes también en el grupo, nos van a publicar el momento en el que van a realizar esas ayudas por si alguno de ustedes todavía no ha podido ingresar a este segundo curso. ¿Listo? También aclararles por fechas que algunos también me han preguntado por la cuestión de las fechas. Recuerden que así ya se haya acabado el primer curso, también se puede ir resolviendo todavía, entonces no hay ningún problema. Si ustedes todavía no han terminado el primer curso, hay tiempo para que lo terminen. La idea es que obviamente no se vayan a dejar atrasar, porque ya después es mucho más complicado tener que alternar los tres cursos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que les quería compartir. Igual, como siempre, al finalizar en los últimos 10 minuticos revisamos si alguno tiene alguna duda en particular que le haya pasado con la plataforma o algo que quiera comentarnos. Entonces ya vamos a iniciar con nuestra semana número 2. Perfecto. Para esta semanita entonces tenemos aritmética de los números naturales. En la aritmética de los números naturales lo vamos también a dividir en secciones como lo hemos tenido a lo largo de este curso. Esta es un poquito más larga porque si nos damos cuenta está dividida en tres partes, entonces vamos a intentar abarcar lo mayor posible. Ya sabemos que si alguno tiene alguna duda en particular, con alguna pregunta o algo en específico, pueden realizar la pregunta bien sea por el WhatsApp o, perdón, por el chat o levantar la mano para realizar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Nuestra primera sección es significados y representaciones de las operaciones aditivas. Dentro de él, entonces, encontramos como la introducción, el mapa conceptual de la introducción, que es realmente lo que pretende abarcar en esta semana número 2. Entonces, la semana número 2, como estamos diciendo, aritmética de los números naturales. Vamos a abarcar la siguiente información. Entonces, vamos a abarcar las estructuras. Tenemos dos estructuras, aditiva y multiplicativa, cada una con sus respectivas operaciones. En el caso de... ¿no les está cargando lo que les estoy mostrando? Profe, yo sí lo puedo ver. Sí. Listo, Diana. No te entiendo qué me estás... Entonces, Diana, ¿qué me estás diciendo, Diana Mazo? No te entiendo, mujer. Sí, tienes toda la razón. Estamos en contenido y es la otra. Gracias, Diana. Qué pena con ustedes. Sí, estaba revisando la de contenido y nosotros estamos en aprendizaje. Este curso de aprendizaje. Listo, ahora sí. Aprendizaje de las operaciones aritméticas. Muchas gracias, Diana, que estaba ahí pendiente porque estaba entrando al del contenido. Entonces, en este estamos en fases en el aprendizaje de las operaciones aritméticas, aprendizaje de la estructura adictiva, errores y dificultades, aprendizaje de la multiplicativa, errores y dificultades en el aprendizaje de la estructura multiplicativa. Lo que acabamos de ver estaba realmente en la parte de contenidos y vimos la segunda semana correspondía exactamente a lo mismo que es operaciones aritméticas.
Ya acá nos vamos a enfocar un poco más en las fases del aprendizaje y en los errores que pueden surgir a partir de estos. Entonces vamos a revisar ahora sí el de la introducción. Tenemos operaciones aritméticas, vamos a hablar del desarrollo de los significados, el hecho de usar los algoritmos y ubicarlos en situaciones cotidianas. La idea es aprender algo más aparte de conocer el algoritmo en el que se realiza la operación. Entonces, para ello, vamos a verificar las fases en las que se divide el aprendizaje de las operaciones aritméticas. ¿Listo? Entonces vamos a separar las operaciones aritméticas. En este caso están divididas en dos partes. Una parte que es parte conceptual y una parte que es procedimental. La idea de estas fases es llegar al desarrollo de problemas que tengan operaciones aritméticas. Entonces tenemos nuestra primera parte que es la parte conceptual. Dentro de la primera parte conceptual se habla del desarrollo de los significados de las operaciones y para ello se sigue como un ciclo que viene siendo acciones, modelos y símbolos. Es un ciclo ya que en él se puede seguir trabajando dentro de los significados. ¿Listo? La primera parte de las acciones son actividades manipulativas con objetos concretos, ¿listo? En este caso se busca definir las operaciones utilizando un material concreto, por ende se le asocian las siguientes palabras. En el caso de la adición sería reunir o añadir, sustracción, separar y quitar. En multiplicación sería reiterar y combinar y en la división repartir y agrupar. ¿Listo? A esto se le puede llamar como estrategias informales, ya que la idea de lo que nosotros realmente abarcamos en esta fase es realmente el trabajo con todo aquello que es material manipulativo. En la fase de los modelos, entonces vamos a hablar de los usos de esquemas e ilustraciones gráficas, que es como una abstracción de lo que acabamos de ver, una manera de ver la fase anterior, es decir, representar lo que tengo en la parte de arriba, por ejemplo, en una recta numérica. Por último, vamos a tener los símbolos. La idea es introducir los signos matemáticos que representan las operaciones. Entonces ya sabemos cómo podría ser lo que hace el signo en la suma, en la resta, y otros convenios que serían en este caso organizar los números en columnas para realizar las operaciones, como se realiza en la suma, en la resta, bueno, y en la multiplicación, la manera en que organizamos estos números es a lo que nos referimos en otros convenios. El desarrollo de las fases, como ya les decía, es un ciclo, entonces es cíclico y aparte es una secuencia que se realiza acciones, modelos y símbolos. Entonces, esta es nuestra primera partecita que es conceptual. Nos vamos a la fase procedimental. Dentro de la parte procedimental vamos a hablar de el aprendizaje y de los métodos. ¿Listo? En este caso son habilidades. La idea para esto es que los chicos también lo vean diferenciado en las etapas que se pueden presentar. Nuestra primera etapa es hechos numéricos y tablas. En los hechos numéricos es cuando, como decíamos anteriormente, cuando vimos el curso de contenido, los chicos trabajan con números pequeños de una cifra y en este caso, cuando los números son pequeños, ellos logran memorizar algunos resultados de algunas operaciones que son básicas, que son fáciles. Entonces, a esto vamos a hechos numéricos, todo lo que ellos tienen que pueden recordar cuando los números son pequeños. Operaciones que no es necesario que los chicos hagan la suma o la resta porque ya saben cuál va a ser el resultado de la misma. La siguiente fase sería el aprender los algoritmos. En este caso sí es un método que es un método más mecánico, que son los métodos tradicionales que utilizamos nosotros. Para ello, entonces, tenemos operaciones con números de cualquier tamaño, ya no nos fijamos precisamente como en el anterior de aprendernos
las operaciones de los números más pequeños. Y la última sería estrategias para usar algoritmos y resolver problemas. La idea es que pues, los problemas que los chicos están trabajando se puedan transformar en un problema que sea de la vida real, donde se pueda solucionar con una secuencia de operaciones. En esta fase podemos empezar utilizando algún tipo de material concreto y se termina resolviendo ya los problemas con operaciones un poco más complejas, ¿listo? Entonces, la idea es que los problemas ya sean más complejos porque ya vienen de una secuencia de lo más fácil, digámoslo así, y aumenta la complejidad, que sean problemas que se manejen en contexto. Eh, en algún momento vamos a interiorizar más esta parte, pero yo sé que ustedes siempre lo ven en sus aulas de clase. Cuando nosotros a los chicos les colocamos problemas o actividades que sean en contextos cercanos, para ellos genera mayor interés y la idea de lograrlo resolver es mucho mejor. Entonces, pues eso es lo que nosotros buscamos en esta parte, manejar lo que es la parte del contexto. Transformar el problema, que el problema pase, como decíamos, de pronto de visualizarlo, de representarlo, a utilizar una sucesión de operaciones para poder resolver. Entonces, esta fue como toda la teoría que tenemos al principio que podemos utilizar. Ustedes también ya saben que estos mapas conceptuales los pueden descargar. Anteriormente en algunos ya les había explicado cómo se hacía y también les compartieron por el grupo del WhatsApp alguna temática donde nos muestra paso a paso cómo se va a realizar. Si alguien tiene alguna duda con esta primera información, de pronto con alguna de las definiciones, por favor, la puede ir haciendo. Vamos a verificar este cuestionario, a ver qué respuestas nos dio en este caso. Entonces, un grupo de estudiantes resuelve el siguiente problema con ayuda del ábaco horizontal. Jaime ha coleccionado 102 láminas del álbum del Mundial. Jorge, su hermano, ha conseguido otras 27 láminas diferentes. ¿Cuántas láminas han coleccionado en total el par de hermanos? Luego de usar el ábaco, los estudiantes comprueban el resultado con lápiz y papel, como muestra la figura. Entonces, pasamos del este paso. ¿Qué fase de aprendizaje de las operaciones aritméticas favorece la práctica reiterada de este tipo de actividad? Selecciona la opción que corresponde. Entonces, la primera que tenemos, la actividad favorece solamente el desarrollo de la parte conceptual en lo referente a la fase de acciones porque los estudiantes realizan una actividad manipulativa cotidiana con el abaco. La actividad favorece el desarrollo conceptual porque requiere el uso de símbolos y convenios para sumar. También la fase procedimental respecto al desarrollo de estrategias para resolver problemas en los que interviene la suma. La actividad favorece el desarrollo de la parte conceptual porque la OCO se convierte en un modelo y favorece la procedimental en la fase de hechos numéricos porque ayuda a memorizar sumas pequeñas. Les voy a dar unos minuticos para que ustedes la revisen, para que me digan, bien sea por el chat o si alguno desea hablar, cuál considera la respuesta que sería correcta en este caso, según lo que acabamos de hablar. ¿Listo? Recuerden que habíamos hablado de dos frases, procedimental, que estaba en acciones, modelos y símbolos, que eran actividades manipulativas, uso de esquemas o ilustraciones y la introducción de los símbolos matemáticos. Y la procedimental, que fue la que hablamos ahorita, que era el hecho de memorizar tablas de multiplicar, operaciones de sumas pequeñas, aprenderse el algoritmo mecánico y resolver problemas en contexto. Listo. Gladys y Diana me dicen que es la segunda. No sé si alguna quiera decirnos por qué, si alguien más tenga alguna otra idea. Patricia también. ¿Quién más? ¿Quién nos quisiera compartir por qué?
profe. ¿Aló? Profe, Profe, buenas tardes, se le fue el audio. Buenas tardes. Listo. No, tranquilo. Estoy acá, sino que estaba mirando lo que estaban diciendo, si alguno quería participar en esta parte. Entonces, Diana dice porque se combinan modelos, acciones y símbolos. Sí, señora. Entonces, profe, es y también es porque pues favorece la parte conceptual y también la procedimental. exactamente. Entonces, en este caso, muchas gracias a las dos por lo que estamos interviniendo, sí, precisamente. No nos iríamos porque la primera no, la primera solo nos dice que es la parte conceptual. Sí es cierto que se está utilizando un material manipulativo, que en este caso sería el ábaco, pero no es lo único que los chicos están utilizando para poder resolver este tipo de actividades. ¿Listo? Entonces, por eso no sería, digamos, la solución que estábamos acá. Y como dice Diana, sí, precisamente el trabajo que se va a realizar es combinar modelos, acciones y símbolos. Entonces, Gladys también nos dice, en el conceptual habla del uso de símbolos y procedimental de diferentes estrategias para desarrollar ejercicios. Exactamente. Entonces, en la parte conceptual se usa lo que estamos diciendo en este momento, se usa la simbología y precisamente la parte en sí de la operación que vamos a realizar. Los convenios tradicionales, ¿cuáles convenios tradicionales? La forma en la que está organizada la suma para poderse resolver, que sería otra idea que tenemos acá. Y en la parte procedimental, ellos que están haciendo, transformando la información que están teniendo en el ábaco o en su trabajo acá del material manipulativo para resolver la operación a partir del algoritmo de la suma. ¿Listo? Entonces ya saben que le damos acá y en enviar y ya precisamente nos hace una realimentación, que es lo que acabamos de decir, lo que ustedes decían, conceptual, uso de simbología y convenios, y la parte de la situación de la operación con la parte procedimental para resolverla utilizando el algoritmo de la suma. Entonces, estas eran nuestras fases que era importante tenerlas en este caso. Acá vamos a verlo dividido, primero aprendizaje de la estructura aditiva y luego multiplicativa. Vamos a revisar esta de la aditiva como para mirar ahorita con calma los errores, que es como donde vemos más enfocado este trabajo de nuestro módulo número 2. Entonces, tenemos en nuestra primera parte, aprendizaje de la estructura aditiva. Vamos a empezar con las acciones. Las acciones es la manera en la que vamos a definir las operaciones utilizando algunas palabras de las que aparecen acá. Entonces, nos dan un ejemplo de con qué palabra puedo asociar la adición, añadir, agregar, reunir, unir, avanzar, juntar, ganar o combinar. En el caso de la sustracción, apartar, separar, quitar, extraer, sobrar, quedar, reiterar y eliminar. Esto también quiere decir que la acción no determina necesariamente la operación. También tenemos que pensar que los chicos a veces asocian cierto tipo de palabras con una operación y por eso de pronto siempre resuelven igual y no se dan cuenta que una misma acción puede estar asociada a operaciones diferentes. Entonces, para que no nos liguemos solo, que si dice la palabra añadir, esté hablando simplemente de la adición, tener mucho cuidado cuando llevemos este tipo de
temáticas a nuestra aula de clase. ¿Listo? Nos vamos ahora por números pequeños. En este caso tenemos acciones cotidianas. En el caso de la adición, pues reunir y contar todo, contar a partir del primer sumando, contar a partir del sumando mayor, conteo con conjunto de puntos y recta numérica. En el caso de la sustracción, también vamos a tener algún listado que va a estar asociado a estas acciones que realizan cotidianamente, apartar y contar lo que queda, contar hacia atrás desde el minuendo hasta llegar al sustraendo, contar hacia adelante desde el sustraendo hasta llegar al minuendo, y emparejar uno a uno los elementos de dos conjuntos y contar los que han quedado sin emparejar. En los hechos numéricos, los chicos muchas veces realizan las operaciones que vemos acá de forma rápida, por lo que hablábamos anteriormente. Ellos se memorizan este tipo de operaciones cuando las sumas y las restas son de números más pequeños que el 20, cuando el 10, les llamamos amigos del 10, cuando lo podemos expresar descomponiendo el número, y cuando tenemos, por ejemplo, sumas y restas de decenas y centenas. Esto también tenemos ya nuestra parte de los números grandes. En el caso de los números grandes ya habíamos dicho que están más asociados con el aprendizaje del sistema de numeración. ¿Listo? Se definen unas reglas en específico, que es en el caso de la suma, para sumar llevando, y en el caso de la sustracción, pues el préstamo que se realiza para esta operación. Ya entonces dentro del resumen tenemos un modelo común para la adición y la sustracción, contar como punto de partida, que son como las estrategias informales, y las diferencias que hay entre el trabajo con los números pequeños y los números grandes. Pues igualmente acá, no sé si alguno tenga algo más que quiera agregar. Entonces nos vamos a ir a revisar la parte de los errores para escucharlos ahí sí un poco, y este tipo de errores, o si de pronto en algún momento yo creo que dentro del aula de clase nosotros podemos evidenciar que los chicos tienen unos errores ya marcados en general. Entonces vamos a verificar esta partecita. Entonces, para la estructura aditiva, vamos a dividir los tipos de dificultades en dos formas. El primero es la comprensión de los problemas, es decir, la comprensión del enunciado del problema, y la siguiente es cuando los errores están asociados a la ejecución del algoritmo en sí para solucionar. Los errores que vemos asociados en problemas o en el enunciado es, por ejemplo, tomar como solución uno de los datos. Entonces, muchas veces pasa que a los chicos les falta la comprensión aditiva de parte de todo. Y aparte se les dificulta representar las relaciones que hay entre las cantidades. Entonces lo que hacen es un valor que hayan leído en el enunciado, automáticamente asocian que esa ya es la respuesta que tenemos ahí para nuestro ejercicio. Uso inadecuado de palabras clave. Esas palabras clave, por ejemplo, como decíamos ahorita, el hecho de añadir, de combinar, de quitar, de eliminar, muchas veces hacen que ellos se confundan, por lo que dijimos que no siempre la palabra nos dice que estoy hablando de la operación en concreto. La idea en este caso, entonces, los errores se asocian a identificar palabras con operaciones, siempre decir que añadir está con la suma, y también sin atender al contexto que hay dentro del problema. Utilizar la operación opuesta, que es algo que es muy común también. Se le da una interpretación de la relación global del problema, y lo que hacen es utilizar una operación que sea opuesta. Dentro de las ayudas que nos brindan, que podemos tomar en cuenta para que los chicos no cometan estos errores, es tener una variedad de situaciones para que ellos tengan varios ejemplos, y de ahí pues puedan revisar que no siempre se va
a tomar este tipo de palabras, por ejemplo, o en el uso de las operaciones, y también utilizar algunas representaciones como esquemas, tablas, material manipulativo, en fin. En la parte de ejecución de algoritmos, una de las dificultades es la colocación incorrecta de números en columna, es decir, la parte del valor posicional, como vimos en el ejemplo anterior o en el ejercicio que trabajamos, en la suma que a veces dejan corrido, en la resta que no escriben los números debajo del que debería ser. Entonces ya es un error que puede generarnos la ejecución incorrecta del algoritmo. Comprensión de las llevadas. En este caso tenemos invertir el orden y no tener en cuenta la llevada. Creo que para los chicos esta es la primera dificultad con la que ellos se tropiezan, que es el hecho de la resta conllevada, que es un poco compleja para el trabajo con ellos. No sé si en esta parte alguno quiera contarme, ha visto algo que ellos también realicen dentro de las operaciones que pronto no tuvimos en cuenta, o qué creen ustedes que de las que estamos trabajando acá, cuál es la que se ve más reflejada en los chicos, algo que quieran ustedes en esta parte retomar de pronto. Como les comentaba yo, a mí me parece que una de las más marcadas es la de la resta en la parte de la llevada. Es muy complicada para ellos de pronto empezar a trabajar con estas operaciones cuando tienen que llevar. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Gracias. En mi caso, lo que más he visto recurrente es cuando, digamos, digamos, en una multiplicación van a hacer la suma, siempre las cifras no las saben colocar, las colocan es en mala posición y cuando van a sumar tienen ese inconveniente. Siempre he notado que se repite ese problema. Listo, Mauricio, muchas gracias. Sí, precisamente el que tenemos acá, que sería el valor posicional de las cifras. ¿Alguno otro, otra que hayan de pronto ustedes evidenciado? Diana, te escuchamos. Profe, ¿me escuchas ahí? Sí, señor, sí te escuchamos. Bueno, lo que pasa es que me tocó poner el sonido por allí por otro lado. Profe, mira, uno de los problemas que se presenta, por ejemplo, al realizar las adiciones y las sustracciones, por ejemplo, lo más que todo es en la resta que es prestando, ¿cierto? O nosotros la llamamos prestando, es como llevadas, pero entonces es prestando. Yo siempre les digo a los niños, porque los niños van y prestan y se les olvida pagar. Entonces, ellos, por ejemplo, el 9 le prestó una pues al número que sigue y para ellos sigue siendo 9 y yo no se les puede olvidar que como ese prestó una, ese ya quedó en 8. O sea, es un problema que se nota muchísimo, muchísimo. Yo trabajo con estudiantes de cuarto y quinto y presentan esa dificultad. Diana, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Y claro, con el grupo que tú trabajas, precisamente es donde ellos ya son un poco más conscientes en el trabajo de las operaciones y se va a ver mucho más reflejado. Sí, tienes razón. Ese también nosotros es el del préstamo y creo que de hecho ya los chicos grandes, ellos pasan de primaria a bachillerato y todavía tienen esa dificultad. Si ya no hacen una operación de estas con calculadora, ya se sienten terrible porque no tienen en cuenta ese tipo de ideas. Muchas gracias. Profe, Entonces, yo trabajo en grado segundo sí, y la verdad señora. que sí, esa es como una de las principales, ¿cierto? Como dificultades, no tanto en la resta, sino también en la suma, porque pues ellos al sumar también llevando, ellos intentan también colocar como todo el número, ¿cierto? Entonces ahí ya entra pues uno como a irles explicando, aquí listo, entonces ponemos esta que es de las unidades, esta que es decena la ponemos encima de las decenas para sumar así el niño muchas veces ponga el numerito encima, ¿cierto? Uno o dos, de todas maneras suma sin tenerlo como en cuenta. Y lo mismo sucede también pues con la resta. Sí que más todavía, ¿cierto? Pues al llevar, al prestar siempre se les dificulta. Sonia, muchas gracias. Sí, esa parte, y miren, las dos operaciones, ¿no? Tanto suma y resta, sí, precisamente de pronto varía
en el caso por lo que ustedes están diciendo de los mismos grados en los que uno va trabajando, pero sí están muy embarcadas en que son situaciones similares las que vienen pasando. Son ideas que, sí, como ustedes dicen, tienen que quedar supremamente claras para ellos porque después ya cuando trabajan con otro sistema de numeración, entonces ya es más complicado que ellos entiendan cómo va a ser ese trabajo con esas operaciones. Profe, qué pena, otra cosita. Y en el proceso multiplicativo también en grado segundo se presenta lo mismo. Ellos multiplican 2 por 5, 10. Entonces ponen el cerito y a ellos se les olvida el que llevan. Así lo pongan encima del numerito, como le dice uno, sí, o en un ladito. Igual ellos hacen la siguiente multiplicación y escriben sencillamente el número. Entonces se les dificulta mucho como recordar esa parte que deben pues utilizar más adelante. Listo, muchas gracias, Sonia. Si Jessica dice lo mismo, ya trabaja en cuarto y no ubican el número y en la resta se les olvida la que llevan y la que prestan. Entonces, en este caso hemos visto de pronto que la dificultad está un poco más enmarcada en la parte de los algoritmos. Entonces, pues de pronto ahí es donde tenemos que empezar a reforzar un poco. Ya sabemos que en general, en la parte de las situaciones, problema para todos. A veces es muy complejo el enunciado, muchas veces los chicos son más fáciles para realizar o interiorizan más la parte mecánica para realizar las operaciones que esta parte de el trabajo con problemas, ¿listo? Algunas ayudas, como ya hemos visto, material manipulativo, vimos ahorita cómo lo hacían precisamente con un abaco horizontal, hay también el abaco vertical, yo sé que ustedes muchos también hacen que los chicos lleven al salón de pronto algún tipo de material como bolitas o lentejas o alguna cosa así, palitos atados, bueno, varias estrategias que uno también utiliza para que ellos puedan verificar las operaciones que van realizando. Vamos a verificar entonces en este caso nuestro cuestionario del salto de la rana, a ver cómo podríamos solucionar. Entonces, esta es una pregunta que se aplicó en una de las pruebas de estado a los estudiantes de grado tercero de primaria para evaluar competencias en matemáticas. Entonces, en este caso, teníamos la imagen de las ranitas y dice, ¿cuántos metros avanza la rana en cada salto? Y les dan las 4 opciones. Seguramente muchos niños contestaron que la rana avanza en cada salto 3 metros. Sin embargo, los estudiantes que no contestaron correctamente pudieron incurrir en errores como los siguientes. Utilizar un dato del enunciado del problema como respuesta, hacer uso inadecuado de las palabras clave del enunciado y realizar una lectura parcial del enunciado o la pregunta. ¿En qué errores pudieron incurrir los estudiantes para elegir opciones diferentes a la A? Entonces ya sabemos que esta es la imagen, la A es la que dice la de los 3 metros, luego 4, 10 y 14. Entonces, quienes marcaron B y C incurrieron en el error 1, es decir, utilizaron un dato del enunciado del problema como respuesta. Quienes marcaron D en el error 2. Todos los estudiantes que marcaron B, C y D incurrieron en el error 1 y quienes marcaron B incurrieron en el error 1. Quienes marcaron C y D en el error 3. ¿Qué creerían ustedes que sería el error en el que incurrieron los estudiantes cuando no respondieron la pregunta que era correcta? Diana nos dice que la B, quienes marcaron B incurrieron en el error 1, la C, perdón, y quienes marcaron C y D en el error 3. Entonces verifiquemos. Y ahí también nos dice que es esta.
Miremos la información. Los que marcaron B fue que marcaron 4. Y ustedes dicen que es utilizar un dato del enunciado del problema como respuesta. Entonces, puede ser porque nuestro enunciado comienza con 4 metros, realmente el enunciado acá es la gráfica, y está el 4 metros, entonces podría ser quienes marcaron 6D, 10 y 14 incurrieron en el error 3, realizar una lectura parcial del enunciado o de la pregunta. Entonces, C, 10, lo mismo, solo leyeron una parte que sería de pronto pensando a dónde llegó y no qué avanzó en cada salto. Y lo mismo del 14 puede pasar muchas veces que hayan respondido es qué salto seguiría. Entonces, de pronto por eso colocaron que era 14 metros. Entonces, fue más de comprensión. Vamos a darle ahí para ver qué nos da en este caso. Entonces, la información que aparece en la opción B, los 4 metros, es la primera información que da el enunciado. Por esta razón, un estudiante podría seleccionarla como respuesta sin realizar ninguna operación. Los estudiantes que marcaron las opciones C y D, 10 y 14 metros respectivamente, realizaron la lectura parcial de la pregunta. Al responder ¿cuánto avanza la rana? Sin tener en cuenta qué pide en cada salto, la respuesta C es la cantidad final de la gráfica, 10 metros. La respuesta D es la suma de la posición inicial y con la cantidad final que nos darían los 14 metros. Perfecto. Entonces vamos a revisar la parte multiplicativa para, igualmente que hicimos ahorita, hablar un poquito de estos errores enmarcados en esta fase de la multiplicación. Generalmente, en la parte aditiva se presenta más con la resta y en la parte multiplicativa generalmente son más comunes con la parte de la división. Entonces, para la parte multiplicativa tenemos el aprendizaje del conjunto de multiplicación y división. El punto de partida es la estructura aditiva. Y la idea es ampliar esquemas de contar, constitución de unidades compuestas y acción reiterada. Se comienza a aprender muy temprano con acciones concretas como repetir, combinar, repartir o agrupar. Dentro de los significados que tenemos para la multiplicación, entonces ya tenemos la multiplicación como suma reiterada. Esta operación de suma reiterada es la que se apoya totalmente en la estructura aditiva. Puede estar en algunos ejemplos como es conjuntos de puntos que se repiten o haciendo los saltos en una recta numérica. La combinación se puede ver en el caso de tablas, diagramas de árbol, grafos, para poder realizar este tipo de operaciones. Y bueno, la importancia de la memorización que parte en el significado de la multiplicación. En hechos numéricos, técnicas como duplicar y triplicar, y pues las tablas multiplicativas que se van a construir a partir de la adición. Para los significados de la división, entonces tenemos el reparto. Dentro del reparto tenemos las estrategias como repartir 1 a 1, repartir en grupos, repartir de forma aleatoria y ajustar posteriormente. Muchas veces esta parte de repartir la trabajamos mucho con material manipulativo para mostrar cómo se realiza esta estrategia. Y en el agrupamiento, hacer grupos hasta cantidad total, estrategias de adición y sustracción. Para el aprendizaje de la multiplicación, se va a seguir la estructura del sistema decimal de numeración. Y para la parte de la división, es una operación que ya como hemos hablado, quizás es más difícil de mecanizar. Ellos confunden un poco la parte de lo del cociente, el resto, el residuo. Entonces tienen ahí como un problema realmente en la parte del algoritmo para poderla interiorizar. En el video les dan mucha más información, ahí en el video hablamos un poco más de cómo se clasifican de pronto los problemas, en qué categorías se van a trabajar, problemas de razón,
problemas de combinación y problemas de comparación. Entonces, en ese caso pueden también volver a revisar esta partecita, aunque ya también cuando trabajamos la parte del contenido se habló un poco de estos tipos de problemas. Diana, cuéntanos. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto a eso de las tablas de multiplicar. Sí, señor. Pues, o sea, yo he estado en varias capacitaciones y hay personas, pues, tutores, profesores que dicen que no es necesario aprenderlas y hay otros que dicen que sí es necesario. Pues yo ahorita bien, pues cuando estaba estudiando estos módulos, yo vi por allá que en un video la profesora decía pues que era necesario en el sentido de que eso agiliza el trabajo en clase. Pero entonces sí me queda como la duda si uno a los niños exigirles que se aprendan las tablas o no. Entonces, ¿qué de pronto qué me puedes decir de eso? Bueno, Diana, lo que tú estás diciendo, precisamente lo que decía la profe en el video. Digamos que el hecho de que ellos se aprendan las tablas de multiplicar es como tú dijiste, va a agilizar el trabajo de ellos porque pues en el momento en que tú los pongas a resolver, es mucho más fácil que ellos lo realicen aprendiéndose las tablas de multiplicar. Pero yo personalmente creo que no debemos cegarnos al hecho de que simplemente se lo sepan. Los chicos son súper inteligentes y yo sé que tú y algunos de ustedes lo han notado, que ellos utilizan diferentes estrategias para poderlo realizar. Ellos utilizan la suma, ellos cuentan, de pronto muchas veces no sé si han visto que ni se saben las tablas, pero con los dedos o escribiendo las tablas de una forma, los numeritos. Si de pronto va a hacer que cuando tú les escribas o les pongas a hacer la solución de algún ejercicio, pues les vaya a rendir mucho más a los chicos que se saben las tablas, a los que les toca aprender a partir de la suma. Pues precisamente en mi concepción, la idea es, pues obviamente motivarlos para que ellos se aprendan las tablas, que yo sé que es complicadísimo, o sea, uno sufre tanto los padres en la casa, uno como profesor y los niños aprendiendo. Pero sí sería el hecho de que sería bueno que lo hicieran, pero en el caso que no, es de pronto más motivarlos como estás diciendo para que ellos hagan el uso de otra estrategia, o sea, que no se queden solo en las tablas, sino de pronto, si a alguien le funciona hacerlo con otra estrategia que es realizando, sumando y que le esté funcionando, pues perfecto, que lo utilice, ¿listo? Entonces, eso es como lo ideal. También lo que tú dices, de pronto el contexto en el que uno también se encuentra. Precisamente creo que hace algunos años, para nosotros en el colegio, para nuestros anteriores, el que no se aprendiera tablas de multiplicar era terrible y eso se llevaba a un castigo y eso en la casa era, mejor dicho, terrible. Pero ya con los chicos ahora, pues ustedes saben que el mismo hecho de la tecnología ha hecho que ellos este tipo de hechos numéricos no se los vayan a memorizar porque la memoria de ellos es muy corto plazo en el sentido de que viven más enfocados en esta parte de la tecnología. Entonces, mira, si hay alguna estrategia para que ellos, si un niño lo hizo sumando y perfecto, le quedó igual bien hecho al niño que se sabe las tablas de multiplicar, pues no es necesario estarlos apretando con este tipo de información, ¿listo? Sí, lo que te digo, obviamente por el trabajo más de uno, porque pues si al niño no le rinde de igual manera, tú le pusiste 3 ejercicios y el chico alcanzó a hacer uno mientras los otros ya iban en el dos, pues de pronto sí, por agilizar, por mejorar este tipo de esquemas, pues sí es mejor que ellos se la aprendan. Pero de alguna manera, como ya hablamos, el caso de las tablas de multiplicar dentro de los hechos numéricos, generalmente esas sumas de esos números ellos las aprenden rápidamente. Entonces, no es tampoco que sea algo estricto. Desde que ellos lo sepan hacer y tengan su estrategia para resolverlo, pues es totalmente válido. Listo, Diana. Muchas gracias a ti y qué buena pregunta porque pues sí pasa. Que les digo, no solo en eso, hay chicos que no y cuesta esa parte de la memoria, pues buscar estrategias alternas para que puedan resolverlo o puedan recordar cómo encontrar esas tablas de multiplicar. ¿Listo? Entonces, y vamos a mirar la parte de los errores y dificultades rápidamente. Mientras tanto, no sé si alguien tenga alguna duda, algo con respecto a la plataforma, si me quiere ir haciendo de pronto por el chat y ya la resolvemos. Ya como les dije el día
del fin de semana se van a comunicar con ustedes por el chat y les van a decir qué pueden hacer para los que no hayan podido entrar todavía. ¿Listo? Entonces, en la parte de la multiplicación vuelve a ser precisamente los dos errores que vimos anteriormente, comprensión del enunciado y la ejecución de los algoritmos. En la comprensión del enunciado vamos a hablar de relacionar expresiones y acciones. Entonces, por ejemplo, el tantas veces, el combinar, para determinar qué acción tienen que hacer. Si lo que tienen que hacer es multiplicar, si tienen que dividir. En la parte de los términos, entonces tenemos términos que son más sencillos, reiterar, repartir y lo que hablamos, los que son más complejos, tantas veces y combinar, para precisamente estas expresiones saber qué acción ejecutar. En la parte de la comprensión global, la idea es no guiarse solo por las palabras clave, entonces precisamente muchas veces el enunciado dice tantas veces y se quedan solo en esa palabra y no leen el contexto general del ejercicio. El papel de los datos, identificar cuál es el multiplicando, el multiplicador, el dividendo y el divisor, y el caso que llegan las nuevas unidades. Entonces, muchas veces en los problemas se está hablando de una unidad en particular. Ahí nos daban el ejemplo de unos caramelos que terminaron, es hablando de la cantidad de bolsas por las que cabían estos caramelos. Entonces, también esas nuevas unidades pueden generar alguna confusión para ellos. En la ejecución de algoritmos, lo que ustedes me decían precisamente ahorita, errores de llevada que vienen a partir de la resta o del préstamo, de la división, que el resto parcial sea menor que el divisor, descomponer, estimar, encuadrar, la cifra estimada no sobrepasa y además debe ser la más próxima posible, comprobar y rehacer en el caso que haya fallado, y uso simultáneo de algoritmos de multiplicación y resta con llevadas. Como hemos hablado y les dije, yo considero que la división en sí, el algoritmo, es complejo para ustedes que lo han visto también, cómo lo llevan al aula y eso, explicarlo y que ellos lo interioricen es una de los algoritmos más complejos, entonces ahí lleva un poco más de tiempo y estrategias para poder trabajar con él. Elementos neutros de las operaciones confunden a los escolares, entonces el hecho del elemento neutro en la multiplicación y en la división. Y cuando la división es por números de 2 cifras o más, entra un poco ya más de confusión para ellos, que pues ya tienen que estimar un poco más cuántas veces cabe y bueno, traer otro tipo de estrategias para poderlo solucionar. Entonces, como les decía, ya tomando esta última partecita y estos últimos minutos, no sé si alguno tenga otra idea más acá, si tenga alguna duda u otra pregunta que quiera realizarme antes de salir, o si quiera comentarnos, ya nos dijeron algunos que también en la parte de la multiplicación, el orden, cuando se va a realizar la suma, o si hay otra dificultad que hayan visto. De pronto, si alguno nos quiera contar cómo ha hecho para solventar este tipo de dificultades, de pronto haciendo el uso de algún material o algún tema en específico para trabajar con ellos. Perfecto. Entonces, Diana, cuéntanos. Profe, qué pena. Profe, Tranquilo. con respecto a esto del algoritmo de la división, yo pues trabajando con los chicos me di cuenta que para trabajar la división con los muchachos y que se les haga pues como de una manera más fácil para realizarla es cuando uno la hace restando. Pues que se hace la resta directamente ahí en la división. Ellos me dicen, es que profe, la hacemos como la hace la mamá de nosotros o como usted nos enseñó, pues porque la mamá la hace pues tradicionalmente como nosotros la hacemos 18 a 19 tanto. Entonces, y se facilita, ¿sabes, profe? ¿Para qué? Para trabajar las divisiones que son por más de una cifra.
O sea, por ejemplo, para trabajar divisiones por 2 y 3 cifras es mejor hacerlas así restando. Yo no sé si de pronto me entiendes lo del término restando y de la división tradicional. Sí, señora, sí te entiendo y precisamente me hiciste recordar esa parte de los niños. Generalmente los adultos, los papás, nosotros lo realizamos directamente, que es lo que tú dices, haciendo el cálculo mental y no escribiéndolo en sí en la operación. Que te entiendo de la resta es ir escribiendo el número que da para ir haciendo la resta formal dentro de la división. Entonces, sí es una estrategia, tienes toda la razón, que hace que ellos mejoren un poco, pero sí pasa mucho eso. Muchas veces también ese vendría siendo otro error, que uno les enseña una forma y de pronto los papás no saben utilizar esa forma y les explican de otra y entonces ellos entran ahí un poco contrariados con esas operaciones también. Listo, Diana, muchísimas gracias. Y sí, esa es una buena idea. Jessica dice, en mi caso estuve trabajando restando y en el método tradicional y mis estudiantes se les complicó mucho restando y me tocó seguir con el método tradicional. Vean, son también diferente el tipo de contexto, lo que decía. Uno también tiene que adecuarse a la clase de estudiantes que uno sabe. Por ejemplo, cuando manejamos distintos cursos nos podemos dar cuenta de eso también, que quizás en un curso les sirvió más restando, pero llegué a otro que tenían otro tipo de habilidades diferentes y no les funcionó. Entonces también es la idea de centrarnos en cuál, y mira, por ejemplo, a Diana le funcionó así, pero Jessica dice que no, que a ella le tocó sin restar y hacerlo directamente. Entonces también son estrategias que nosotros nos vamos trazando para realizar estas operaciones. Entonces, muchísimas, Profe, cuéntame. yo, por ejemplo, en grado segundo, pues como los niños apenas como están metiéndose a este algoritmo de la división, ¿cierto? Entonces lo hago a través como de un cuentico, que el número 25 pues estaba en su casa y que llegó pues el número 5 y quería entrar. Entonces él tocó la puerta y el 25 tenía prohibido pues abrir la puerta y tenía que mirar pues por la rejillita a ver quién era. Si era un número más pequeño que él o que fuera un múltiplo de él, pues lo podía dejar entrar. Si ya era un número más grande, no podía abrir la puerta. Entonces empezaron los niños, ay, profe, ¿cómo así? Yo sí. Bueno, entonces aquí tenemos el 25 en la casita y llegó el 5. A ver, entonces, ¿qué número podemos multiplicar con 5 para que nos dé 25? Entonces, ellos dicen 5, listo, 5 por 5, 25. Lo escribimos muy bien. Entonces, ¿cuántas veces entonces está este 5 en este 25? Ya ellos dicen, ay, 5 profe. Entonces ponemos el 5, ya multiplicamos. 5 por 5, 25. ¿Y cuánto le hace falta a este 25 para ser igual al 25 que está dentro? Nada, profe, muy bien. Entonces ponemos este cerito acá abajito. Pues es el método que yo utilizo como para meter los niños en el cuento de la división y hacer el proceso algorítmico de la división. Sonia, muchas gracias. Mira que también otra estrategia que no es solo como estamos trabajando, sino algo donde ellos también son más conscientes de lo que están realizando. Yolima también nos dice, la complejidad de las divisiones es que en ellas efectuamos todas las operaciones básicas. Es por tanto que se deben fortalecer, exactamente, fortalecer todas desde el principio. Y también es importante que los niños se memoricen las tablas. Listo, muchísimas gracias. Ya por hoy terminaríamos nuestra sesión. No sé si alguien tenga algo más que aportar o alguna pregunta en particular para realizar. Si no, les deseo un excelente fin de semana. Recuerden que mañana les subo otra vez la parte de los avances que hayan tenido. Revisen los dos, contenido que está en la primera hojita del Excel y en la parte del aprendizaje. Listo. ¿Listo? Jessica, cuéntanos. Profe, buenas tardes nuevamente. Buenas Lo que tardes. pasa, lo que pasa es que yo estoy ya pues inscrita en el segundo curso, pero no aparezco en la inscripción del segundo curso. Y ya hice el primer avance, el primer tema, y no, como estoy en la corte 13, tampoco he podido entrar a la corte 13. Listo, sí, Jessica, tú ya me habías comentado. Entonces, eh, yo tenía tu dato, yo lo pasé a la universidad, pero no sé qué pasó. Déjame, yo reviso si lo tengo acá.
Igual para todos que estén muy bien, espérame un segundo y ya revisamos eso, que tengan un excelente fin de semana y muy pendientes mañana de la parte del seguimiento. Hasta luego.